Bienvenidos a esta serie de videos en farmacología básica. En este video revisaremos el concepto de los receptores celulares y nos concentraremos en mirar qué proteínas pueden actuar como receptores de fármacos, cómo se establece cuál es el nombre de los receptores, evaluaremos algunos ejemplos de especificidad de los receptores de membrana y finalmente aprenderemos cuál puede ser el número de receptores asociados a una respuesta biológica en una célula. Los receptores juegan un papel muy importante para las células porque les permiten sensar las condiciones del medio externo a través de la evaluación de los niveles de ligandos, hormonas o sustancias químicas que están disueltas en los fluidos que rodean a las células. Por esto vemos que los receptores se han expresado de formas muy tempranas de la vida. Acá tenemos como los receptores de 7 dominios transmembrana, también conocidos como receptores acoplados a una proteína G, se expresan desde formas muy tempranas de vida en eucariotas. Aquí están, por ejemplo, en levaduras y aparecieron hace más de 1.6 billones de años. Luego las células, a medida que evolucionaron, desarrollaron sistemas más sofisticados para capturar señales del medio externo. Entonces aparecieron familias adicionales de receptores. Acá tenemos receptores tipo tirosinquinasa, serina-treonina quinasa, TOL, receptores como los de LDL y otros. Y miren cómo estos ya aparecieron hace más de 1 billón de años en otros organismos como los nematodos, pequeños gusanos, y un poquito luego en insectos. Luego los sistemas inmunes se fueron volviendo más complejos y aparecieron los receptores de citoquina tipo 1 y tipo 2 que ya se expresan en otras formas de vida como animales acuáticos y eventualmente en animales terrestres que incluyen al hombre y muchos otros mamíferos. Este es un artículo muy interesante que fue publicado en la revista BMC Biology por el grupo donde el primer autor es Marcus Salman Almen. Este grupo buscó evaluar cuál era el proteoma de las membranas celulares de los humanos y ellos lo que hicieron fue evaluar genes y mirar de acuerdo a la secuencia de aminoácidos que es codificada por cada gen, mirar si esos genes permitían que la posible proteína que está codificada por el gen tiene un dominio transmembrana. Ellos encontraron que en el genoma de los humanos había más o menos 7.618 genes que podían codificar para proteínas de membranas. Dentro de esos genes encontraron que 1.352 codificaban para receptores, 817 para transportadores y 533 para enzimas. Los investigadores entonces encontraron 2.702 genes que codifican para proteínas que cumplen con funciones que tradicionalmente identificamos como posibles blancos de fármacos. Además, ellos encontraron que habían 697 genes que codifican para proteínas que pueden tener otras funciones biológicas. Y finalmente, ellos encontraron que un 41% de los genes evaluados no tenían una función clara porque no se parecen a proteínas que nosotros ya hayamos identificado. Esto es muy interesante porque ustedes podrían ser las personas que en el futuro, cuando desarrollen una carrera en ciencias de la salud o investigación, puedan identificar con mucha precisión para qué podrían servir estos 3.123 genes que hasta ese momento no tenían una función clara. En este mismo artículo, los autores clasificaron algunos de esos genes por funciones. Dentro de los 1.352 genes que codifican para receptores hay varios grupos, como aquellos que codifican para receptores acoplados a proteína G, receptores que tienen actividad de quinasa o se asocian con quinasas, receptores de la familia de las inmunoglobulinas, receptores scavenger. Esto mismo lo hicieron para los transportadores, donde encontramos acá los canales iónicos, pero también hay algunos otros que pueden permitir el transporte de fármacos o otros metabolitos. Y finalmente tenemos aquí la gráfica para los genes de las enzimas, donde encontramos algunas ya familiares como las oxidorreductasas. Acá tenemos glicosiltransferasas, aciltransferasas. Recuerden que algunas de ellas pueden participar en reacciones de metabolismo de fase 2 de medicamentos. ¿Cómo colocamos el nombre a los receptores?
Generalmente lo hacemos de acuerdo a la afinidad que ellos tienen por una molécula particular. Y como moléculas podemos utilizar los ligandos endógenos. Entonces tenemos receptores como este, el receptor AT1, que es el receptor tipo 1 de angiotensina. En este caso, el receptor está recibiendo su nombre de acuerdo con una molécula que está presente en nuestro interior. Acá hay un ejemplo diferente. En este caso tenemos los receptores de acetilcolina y ustedes recuerdan que tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos y cada uno de ellos tiene una función diferente. Y a nivel de laboratorio encontramos que podemos separarlos de acuerdo a la respuesta que ellos tienen a una molécula exógena. Por eso los receptores muscarínicos se llaman así porque responden bien a la muscarina. Los receptores nicotínicos se llaman así porque responden bien a la nicotina. Ahora podemos hablar un poco de la especificidad de los receptores. En este caso tenemos que una molécula como la serotonina, un neurotransmisor, puede tener múltiples receptores. La serotonina en particular tiene 7 familias de posibles receptores. Esto hace que entender las funciones de la serotonina pueda llegar a ser complejo, porque hay muchos receptores, incluso hay células que expresan varios de ellos de manera simultánea. Acá entonces tenemos receptores como los de la familia tipo 1. Estos, la función que terminan desarrollando es disminuir el AMP cíclico. Esto lo debe hacer ustedes pensar que estos receptores pertenecen a la familia de receptores acoplados a una proteína G y seguramente la proteína G a la que se acoplan es una proteína G alfa I, porque disminuyen el AMP cíclico. Caso contrario a los receptores de la familia 4 o la familia 7 que aumentan el AMP cíclico. Por lo tanto, debemos pensar que seguramente ellos son receptores que se acoplan con una proteína G cuya subunidad alfa es una alfa S, porque está estimulando la anilatociclasa y elevando los niveles de AMP cíclico. Y como se dan cuenta, cada familia tiene sus particularidades. La familia 2, en este caso, aumenta los niveles de inositol trifosfato, lo que nos debe hacer pensar que es un receptor que se acopla a una proteína G, cuya subunidad alfa es una alfa Q. En las células también podemos encontrar el fenómeno contrario. En este caso son receptores que pueden responder a una variedad de ligandos. Un ejemplo de ellos es el caso de la familia PIPAR. Se dividen varios como PIPAR gamma, alfa, beta y generalmente estos receptores responden a las concentraciones de diversos tipos de ligandos que son lípidos como las prostaglandinas. Esto nos puede llevar a pensar que estos receptores pueden jugar un papel muy importante en el metabolismo, respondiendo a diferentes concentraciones de diferentes lípidos a los que pueden estar expuestos las distintas células. Quiero terminar este video con una pregunta de pronto curiosa, y es ¿cuántos receptores o moléculas de señalización ustedes creen que se requieren en una célula? Esta pregunta ha intentado ser resuelta por diferentes grupos de investigación. En este caso, este equipo de investigadores evaluó levaduras y miró cuántas moléculas eran requeridas en su maquinaria de señalización para responder a feromonas. ¿Qué encontraron? Que en su membrana estas levaduras expresan alrededor de 480 receptores para feromonas, los cuales se comunican con más o menos 3.500 moléculas de ST11, 920 moléculas de STE7 y a través de ellas se hace un relevo a más o menos 20.400 moléculas de FUS3. Algo interesante es que otros investigadores han intentado responder a la misma pregunta y en este artículo nos muestran la comparación. Y miren cómo no necesariamente los números son iguales, pero están en un rango cercano. Podríamos decir que en este caso estas levaduras se expresan entre cientos o unos pocos miles de receptores, entre cientos y unos pocos miles de moléculas adaptadoras y unos cuantos miles de moléculas que se encargan de traducir la señal desde el citosol hasta el núcleo. Entonces, es importante que miremos que el número de receptores en una célula puede variar de acuerdo al tipo de célula, al organismo y a su microambiente. En este otro estudio
publicado en la revista Chemistry en el 2009, un grupo de investigadores utilizó una técnica especial en el cual utilizaron aptámeros que tenían una molécula que florecía y el aptámero se unía de manera selectiva a unos receptores. Y cuantificando la fluorescencia por un método avanzado, miraron cuántos receptores había en la superficie de las células. Ellos evaluaron entonces como receptor a la proteína de la tirosina quinasa 7, que vamos a abreviar como PTK7, y estudiaron dos líneas celulares, en este caso líneas celulares relacionadas con cáncer, uno de cáncer epitelial, que es la línea ELA, y el otro que son células aisladas de una persona con leucemia, que es una línea celular que llamamos CCRF-CEM. ¿Qué encontraron ellos? Uno, que la densidad de receptores puede cambiar en un grupo de células, pero está cercano. Entonces, esta tabla de acá nos muestra los datos para células ELA, donde se tomaron 50 células y se cuantificó el número de receptores en cada una de ellas. Y esta es la distribución de valores en este grupo de células. Y podemos ver que la distribución de receptores o la densidad de receptores varía entre más o menos un número de 460 a 480 hasta un máximo cercano de 640 a 660 receptores por micrómetro cuadrado. Luego ellos también compararon la densidad de receptores entre células y aquí tenemos el resultado para las células ELA, cuyo promedio de receptores por membrana es más o menos de 540 receptores por micrómetro, pero miren cómo estas células que son similares a los linfocitos T tienen una densidad mucho más alta y ellas tienen una densidad de más o menos 1400 receptores por micrómetro cuadrado.